En el día de hoy les comparto un documento titulado Los delitos informáticos, situación en México. Un documento a nombre del doctor en Derecho Julio Telles Valdés, quien es director de Estudios Superiores del Instituto de Investigación en Computación Electrónica. El enlace al documento completo se los estaré dejando en la descripción del video. El contenido de este artículo lo vamos a ver como un antecedente al estado moderno de la legislación mexicana en torno al delito informático y las limitaciones de las normas. Asimismo, el contenido de este video ha sido parafraseado del artículo citado. Empecemos. Algunos de los fraudes informáticos son: 1. El uso indebido de los programas. 2. Alterar o destruir datos y archivos. 3. El mal uso de los equipos que ocasionan pérdidas en las organizaciones. 4. Robo de información o programas. 5. Divulgación de claves de acceso. 6. Robo de tiempo para correr programas. 7. Conexión de equipos no autorizados. El doctor Telles nos habla sobre 4 factores que propician los fraudes informáticos. 1. El aumento del número de personas que estudian computación. 2. El aumento del número de empleados con acceso a los equipos. 3. La facilidad de uso de los equipos de cómputo. 4. El incremento en la concentración del número de aplicaciones y consecuentemente de la información. De reportes de auditoría se ha revelado que también se debe a: 1. Fallas o inexistentes elementos de control. 2. Características propias del personal en situaciones inconvenientes tales como antecedentes de deshonestidad, problemas económicos, molestia o frustración en el entorno laboral, rotación excesiva, falta de goce de vacaciones, personal no calificado. La probabilidad de que las compañías puedan ser afectadas radica en empleados deshonestos y falta de seguridad. A continuación, se describen los sujetos del delito como personas físicas o morales que intervienen en un fraude informático. El sujeto identificado como operador, el cual puede modificar, agregar o eliminar información o programas, copiar archivos para venderlos a competidores. Programadores, que pueden violar o inutilizar controles protectores del programa, dar información a terceros ajenos a la empresa, modificar archivos o acceder a la información confidencial. Los analistas de sistemas, que comúnmente son los únicos que conocen la operación de un sistema completo. Personal técnico y de servicio. Los funcionarios. Los bibliotecarios. Y cualquier persona que tenga acceso a documentos que puedan ser otorgados a terceros. Entre las distintas medidas de seguridad informática que se suelen implementar destacan: 1. Administración de los servicios informáticos a través de políticas de operación. 2. Capacitación del personal que opera el equipo informático. 3. Seguridad física de los equipos. 4. Implementación de claves de identificación y autenticación de usuarios sobre el hardware, equipos y dispositivos. 5. Seguridad del software. 6. Seguridad de los datos. Más relacionado a lo que sería la asignación de permisos sobre los datos hacia los empleados. Ahora bien, el doctor Telles nos explica que en México hay una ausencia de una ley que contemple conductas alusivas al delito informático. Por lo tanto, se hace uso de leyes ya establecidas que contemplan ciertos delitos y estos se usan para abordar las actividades informáticas. Este proceder no es funcional y el doctor Telles nos expone el delito informático, la norma vigente que más se le aproxima y las lagunas legales. Se nos exponen los siguientes ejemplos. 1. Delito de revelación de secretos. En la ley se menciona que, al que, sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada. Aquí hago una contribución mía, añadiendo otro término que recopile de Internet, veámoslo. Cualquier persona que, sin autorización, se apodere de documentos, correos electrónicos, mensajes o cualquier medio de comunicación privada con el fin de revelarlos. Continuamos, ocurre algo interesante en este caso, explica el doctor Telles, en el Código Penal se hace alusión a los conocimientos. Pero ¿qué pasa si se trata de una pieza de hardware? En caso de tratarse de una pieza física se aplica a la legislación patentaria.
Y si se trata de un software, para este caso se le aplica la ley autoral. Asimismo, las dos leyes mencionadas tienen limitaciones temporales y geográficas. Delito de falsificación. Falsificación de documentos. Ejemplos para este caso. 1. Colocar una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria o alterando una verdadera. 2. Hacer uso de firmas o rúbricas reales en blanco. 3. Alterar el contexto de un documento verdadero después de haberlo firmado. 4. Variar la fecha o cualquier circunstancia relativa al tiempo. 5. Fingir o asumir una posición que no se posee para redactar o firmar documentos. 6. Redactar un documento que no refleja fielmente lo que se acordó en la convención inicial, cambiando el sentido de las declaraciones y obligaciones de alguna de las partes. 7. Añadiendo o declarando cláusulas, declaraciones o asentando como ciertos hechos que son falsos. 8. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen. 9. Alterar el contenido de un documento al traducirlo o descifrarlo. 10. Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos de cualquier otra identificación sin contar con la autorización de la autoridad que corresponda. El Dr. Telles explica que estos documentos actualmente se pueden elaborar mediante el uso de computadoras y tecnologías relacionadas. Pero ¿cuál es el problema en sí? El problema es que, al generar un documento falso mediante la computadora, este documento comparte todas las características de un documento original. Consideramos que el tipo penal que se analiza no encuadra enteramente con esta nueva forma de delinquir. Tal vez lo que debería ponerse en tela de juicio no es la originalidad, sino la voluntad del firmante a comprometerse mediante un documento que se expide sin su conocimiento y, mucho menos, sin su consentimiento. Delito de robo. Tipificado se entiende como el que se apodera de una cosa mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Pero en el caso de una computadora se puede tener acceso a la misma desde un lugar lejano, donde se puede acceder, modificar, copiar información y eliminarla sin que exista un apoderamiento de la computadora. Se hace énfasis de que la información es un bien intangible. La computadora como hardware es un bien tangible. Por lo tanto, se tendría que modificar la ley para extender el concepto de robo. Delito de robo de fluido. Está descrito como el aprovechamiento de energía eléctrica o de cualquier otro fluido, ejecutado sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de él. Lo que nos describe el Dr. Telles es que para que un sujeto malintencionado acceda a una computadora de manera remota, lo hace a través de energía eléctrica. Los datos informáticos son impulsos eléctricos, sin embargo, por no estar bien descrita en la ley este delito, el delincuente queda impune. Delito de robo de uso. A grosso modo se menciona que es el hecho de apropiarse de un bien ajeno temporalmente después de devolverlo o abandonarlo. El punto importante es que el acceso no autorizado a una computadora ajena da lugar a varias acciones delictuosas no contempladas por los tipos penales existentes, tales como enterarse de la información intangible, copiar, modificar o destruir información. Delito de abuso de confianza. Parafraseando, habla sobre que a una persona a la cual se la haya concedido una tenencia más no el dominio sobre una cosa mueble ajena, disponga para fines personales o para otros. El Dr. Telles comenta que este concepto penal tampoco aplica adecuadamente al delito informático ya que la información es un bien intangible y no un bien mueble. Delito de fraude. En la estipulación se comenta que el delito de fraude es quien engañando a otra persona o aprovechándose del error en que ésta se encuentre, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Se comenta que cuando se accede a una computadora, se hace sin el conocimiento del dueño de la misma, por lo tanto, no se da un engaño ni se da cabida a un error. A modo de enriquecer este concepto, podríamos estar pensando en la Ley de Protección de Datos Personales, donde se aborda la adquisición de información personal a través de fraude. Sin embargo, tenemos vacíos grises. No se sabe con exactitud qué información se pudo haber robado, y de saberlo, la ley solo contempla datos personales, si el perpetrador se adjudicó secretos de cocina de una empresa de alimentos. Esta ley ya no cubre ese ámbito.
Delito de daño en propiedad ajena. Está estipulado que quien cause incendio, inundación o exposición con daño o peligro a ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales, se menciona también a archivos públicos o notariales, bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, significando causar daño o destrucción a cosas ajenas en perjuicio de un tercero, se aplicarán sanciones. Aunque hay cobertura hacia este tipo de daños, solo aplica en el aspecto tangible. Esta ley en un ámbito de delito informático solo cubriría el costo del equipo informático a nivel de hardware. Supongamos que se destruyó un dispositivo de almacenamiento de información de la empresa que albergue un año de trabajo, este daño ya no queda cubierto por la ley. Delito de sabotaje. Se aplica al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias de Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones, plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas, centros de producción o distribución de artículos de consumo necesario, de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. El doctor nos habla sobre estos huecos en la ley. 1. Solo protege los bienes y servicios públicos, tal que si el daño no pertenece a este sector no constituye un delito. 2. Incluso si se adoptara una postura francesa como la acción de perjuicio del obrero hacia el patrón. Como ejemplo tenemos la realización de un mal trabajo o provocación de desperfectos en los talleres de máquinas. El daño informático se puede extender a terceros. Y estos terceros ya no forman parte del ámbito obrero y patrón. Gracias a los huecos en la ley los autores quedan impunes y terminan siendo ejemplos a seguir, por lo que el doctor Telles manifiesta que es importante una reforma en la ley en torno al delito informático. Finalizando el contenido del documento en el que se recomienda que también se deben describir acciones a tomar sobre servidores públicos los cuales tienen un increíble acceso a datos del Estado a nivel fiscal, policial, político, electoral, etc.